y tener en contra a la Fiscalía en ese momento era recurso tras recurso, tener que empujar el procedimiento solamente con las víctimas y las acusaciones particulares y populares que empujaban el procedimiento, costando mucho, con mucho esfuerzo por parte de todos. Finalmente, la investigación acabó en el año 2004. España investigó porque en Argentina tenían una cosa que se llamaba las leyes de impunidad, que eran de indultos, leyes de punto y final, Obediencia de vida y punto. Obediencia de vida y punto y final. Esto significaba que en Argentina no se iban a investigar estos hechos. En el año 97 hubo un señor que estaba un poquito, pensaba que esto era una broma, que en España investigábamos estos hechos y que no iba en serio, y se presentó aquí para dar una serie de ruedas de prensa, para hablar. No, es que vino a intervenir en un programa de televisión que además lo conducía Herrera. Y entonces vino, y este señor había sido capitán de corbeta y era uno de los represores y tenía varias decenas de asesinatos a sus espaldas, como ahora contará Dolores, porque ella fue la fiscal luego de juicio oral. Y el tipo vino, pues, como el que venía de paseo a dar la entrevista, que además me costó luego problemas con Herrera. Yo creo que desde entonces ya no nos llevamos bien. Pero esto es así, tú eres un periodista, eres un profesional, yo también soy juez y creo que soy profesional. Y el juez lo que debe hacer es que cuando un presunto asesino llega a España, es mandarle a la policía, detenerlo y que venga al juzgado. No dejarlo que vaya a un plato de televisión donde, por mucho que reconozca, es una ofensa a las víctimas cuando hay un proceso judicial abierto. Bueno, pues nada, eso fue lo que ocurrió. Pasó por allí y se fue a la cárcel después y ya está, y está condenado a 1000 y pico años hoy. Pero se fue a la cárcel después de reconocer en sus declaraciones que él estaba destinado en la Escuela Mecánica de la Armada en Buenos Aires. La Escuela Mecánica de la Armada funcionaba como una escuela del ejército, de la Armada, de los cadetes marinos, y a la vez funcionaba como un centro clandestino de detención, como los otros 389 que había en la Argentina en aquella época, mientras se jugaba el campeonato de fútbol del año 78, donde se organizaban una serie de equipos de personas que salían por la noche, que secuestraban a la gente. Patotas. Las patotas los llevaban a la Escuela Mecánica de la Armada, ingresaban allí metidos, tumbados en el suelo de los vehículos, los pasaban por un proceso de deshumanización en el que les quitaban el nombre, les asignaban un número, les quitaban toda referencia a su identidad como seres humanos, pasaban por unas habitaciones donde les hacían desnudarse, donde les tumbaban sobre un somier metálico. Una vez que estaban tumbados les rociaban con agua y, utilizando un artilugio eléctrico, les aplicaban la picana eléctrica. La picana eléctrica les producía descargas. A las mujeres era especialmente salvaje porque les introducían por la vagina los dos polos, incluso si estaban embarazadas también, a los hombres en los genitales. Era especialmente perverso en el ejercicio de las torturas. Se obtenía información, esto daba lugar a nuevas formación de otras patotas, salían a la calle, volvían a secuestrar a la gente, y una vez que les habían obtenido información, los subían a una especie de habitación, los tumbaban y allí permanecían hasta que alguien decidía sobre la vida o la muerte. Y esto lo contaba Estilingo tranquilamente, pensando que se iba al programa de Carlos Herrera a contarlo. Y una vez que decidían que alguien tenía que desaparecer, decían, eran los traslados, en los que participó directamente Estilingo. Se sorteaban quiénes iban a ser trasladados, los llevaban haciendo una especie de un tren muy cutre porque iban engrilletados y llevaban cadenas, iban encapuchados y tabicados y les hacían caminar así, les decían que los iban a liberar, los bajaban al sótano de la Escuela Mecánica de la Armada, allí les aplicaban una dosis de
pentotal que le llamaban pentonaval, los atontaban, los subían a unos camiones, los llevaban a un avión, los montaban en el avión, les volvían a aplicar otra dosis de este pentonaval y después les desnudaban y arrojaban sus cuerpos al mar. Y Stilinko participó en la desaparición de esta manera tan salvaje que os estoy contando de 30 personas. Cuando terminó de relatar todo esto, pues el juez Garzón lo mandó a prisión y en el año 2004 se le sometió a juicio oral y fue encontrado culpable y condenado. Precisamente el magistrado ponente de aquella sentencia estuvo antes de ayer aquí entre vosotros, que era José Ricardo de Prada Solaesa. Celebramos aquel juicio que fue muy duro porque pasaron muchísimas víctimas, pero fijaros lo bonito de la justicia universal, de la jurisdicción universal y de la cooperación internacional. Argentina colaboró con España para la celebración del juicio oral con videoconferencia y teníamos a los testigos que estaban en Buenos Aires y los testigos que estaban en España, un tribunal constituido en Argentina, un tribunal constituido en España, un fiscal en Argentina, un fiscal en España. Celebramos el juicio en hermandad absoluta, una hermandad de justicia o en la justicia o en el ejercicio de la justicia. Se condenó a Stilingo, el Tribunal Supremo además le subió la pena, pero lo mejor es que a partir de entonces Argentina ha retomado su propia justicia nacional, ha retomado su propia historia, está buscando su verdad judicial, no ha perdido la memoria histórica, la memoria judicial, la memoria que necesitamos para poder seguir avanzando, ¿no, Baltasar? Esa memoria que te ha traído tantas complicaciones, ¿no? Esa memoria que en el caso de España esa es la parte bonita que ella vivió, la parte negativa de la no cooperación la viví yo. Bueno, cuéntala. El presidente Carlos Saúl Menem, que se caracterizó por muchas cosas, menos por gobernar bien, pues ya habíamos tenido algún contacto con una historia de narcotráfico en el año 91 que afectó a algunos miembros del gobierno argentino y desde entonces, bueno, las relaciones digamos que no eran buenas, ¿no? Porque incluso llamó a mi juzgado y entonces yo le dije a través de la secretaria que en España los jueces no atendían llamadas de jefes de Estado ni de gobierno, que éramos independientes. Y ahí no se generó una buena relación, ¿no? Y luego, claro... Seguramente él no se creyó eso que le contabas. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque hubo elementos suficientes para que se lo creyera, ¿no? Porque algún que otro secretario de Estado y ministro de su gobierno fue puesto preso por relación con el narcotráfico en aquel momento, ¿no? Después lo que ocurre es que emitió un decreto presidencial el 27 de enero de 1997 prohibiendo toda cooperación con España en el caso de los desaparecidos argentinos, entre los que también había españoles, y 500 niños robados, dados en adopción a militares o a familias próximas al estamento militar, de los cuales 80 y tantos han sido, casi 100, han sido recuperados por abuelas y todavía hay otros que no lo han sido, ¿no? Y simultáneamente, de ahí la doble moral a la que yo hacía antes referencia y la falta de ética de algunos gobernantes en este ámbito, se firmaban acuerdos potenciando la cooperación entre España y Argentina para otros ámbitos, como por ejemplo el narcotráfico, dentro de lo que es la jurisdicción universal. De modo que teníamos una prohibición de cooperación, lo cual hizo que inventáramos dentro de lo que era una novedad vías de cooperación para producir resultados. Lo mismo con Chile, porque era miméticamente igual. Y yo me acuerdo, en Chile, tú conoces al juez Guzmán Tapia, al juez Juan Guzmán Tapia, que era el que investigaba los casos relacionados con Pinochet, que le tenían prohibido hablar conmigo. Vino a una conferencia a Gerona
Y dice, Gerona, me llamó Hernán Ormazábal, dice, que está aquí el juez y quisiéramos que hablarais entre vosotros por teléfono. Entonces oigo una voz muy peculiar de mi amigo Juan Guzmán Tapia, después somos amigos, en aquel momento ni podíamos hablar, dice, que no puedo hablar porque me suspenden. Y no hablamos. Y no pude hablar con él, digo, pero bueno, hasta ese extremo llegaba la falta de cooperación. Luego ya en el año 2000 decidimos que daba igual, nos dimos un abrazo en la ciudad de La Plata y no pasó nada, pero bueno, no eran ya años después. Pero en aquel momento, hasta ese punto, se producía la protección de los propios criminales. Era maravilloso. Es decir, había cooperación para los narcotraficantes, porque son malos, malísimos, y en cambio había desprotección e impunidad, porque en aquel momento no se podía proceder contra ellos por las leyes de autoamnistía y los decretos del mismo tipo, y sin embargo eran crímenes atroces. En la Escuela Mecánica de la Armada, 4.760 personas entraron detenidas y solo 160 salieron con vida. Y algunos menores de edad. Y no eran ni peronistas, ni montoneros, sino amas de casa que les pillaba por allí. Es decir, era la degeneración absoluta. Y respecto de todo esto, que es crímenes de lesa humanidad o de genocidio, en todo caso, crímenes internacionales, se producía un fenómeno de protección. Es decir, no queremos, esto es nuestro. Es decir, la apropiación del ser humano por los represores, pero lo que es peor, por los demócratas de ese momento, era paradigmática, porque yo entiendo que se produzca esa apropiación si simultáneamente ocurre, como ahora decía Dolores, está sucediendo en Argentina y en gran medida como consecuencia de lo que supuso esa acción internacional en que 700 militares de la más alta graduación están siendo juzgados y condenados. La última sentencia, precisamente de la Escuela Mecánica de la Armada, ha tenido como uno de los protagonistas otro de las personas que estuvo en España y que se consiguió la extradición desde México. Y que tú llevaste la acusación aquí hasta que se entregó en extradición a Argentina. Es decir, se produce esa acción simultánea de doble moral. Por una parte, cooperación absoluta, por otra parte, impunidad absoluta. Pues si eso es, Baltasar, desde la óptica de un Estado ejerciendo la jurisdicción universal, nos podemos preguntar por qué Libia sí, por qué Siria no. Porque también esto de lo que estamos hablando tiene su proyección o su paralelo en la justicia penal internacional. Como sabéis, cuando se producen todas las revueltas en el mundo árabe... Quizás sería bueno que explicaras la diferencia. Entre la justicia penal internacional es la que se ejerce desde un tribunal internacional en el que los estados han decidido formar parte y han de alguna manera entregado parte de su jurisdicción y han aceptado las normas de este tribunal penal internacional, y se hace una justicia penal internacional, a diferencia del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de un tribunal nacional, en el que los demás estados no han asumido esa jurisdicción, se puede ejercer o no, pero no es asumida por los demás estados. Pero estaba ¿bien? Vean. No, estaba contándoos la diferencia entre Libia y Siria, que es obvia. En uno ha intervenido la Corte Penal Internacional y en el otro no. Cuando se producen las revueltas en el mundo árabe, finales del año 2010, empezamos en Túnez, acaba con la caída de Ben Ali, seguimos en Egipto, acaba saliendo Mubarak. Libia, que curiosamente había pasado por distintas fases o momentos, porque en un momento era
Gaddafi era odiado por Occidente, ¿verdad? Y todo el mundo decía, bueno, era un grillao, que lo que hacía era financiar a estos terroristas, que si Chacal, que si no sé qué, participa en algunos atentados como el de Lockerbie.